Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 5, conformado por Cobatitla Salma Ruth, Cruz Isidoro Andrea Cristina, su servidora Dorante Sugarte Dianixel, Felipe Nicolás Brenda y López Cariño Joana Liliana. Y hoy vamos a ver el tema de pancreatitis aguda. Bueno, primero que nada vamos a empezar con la anatomía y fisiología. Sin embargo, también vamos a ver un poco del desarrollo embriológico del páncreas. Primero que nada, recordemos que el páncreas viene del origen griego, pan, que significa todo, creas, que significa carne. A la cuarta semana vamos a observar que el páncreas se forma por dos esbozos que se originan del revestimiento endodérmico del duodeno. Y bueno, ya de sexta a séptima semana, el esbozo ventral se sitúa por debajo y detrás del esbozo pancreático dorsal, como podemos observar aquí. Y bueno, más tarde se fusiona el parénquima y el sistema de conductos de los esbozos pancreáticos y dorsal y ventral. Ya como tal ahora con la anatomía, recordemos que el páncreas va a ser una glándula retroperitoneal que va a medir aproximadamente de 12 a 15 centímetros de longitud y de 2.5 centímetros de ancho. Bueno, esta va a estar ubicada detrás de la curvatura mayor del estómago, como podemos observar aquí, y va a estar conectado con el duodeno a través de dos conductos, que más adelante se los van a mencionar. El páncreas va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza va a estar ubicada en la porción dilatada del órgano, del duodeno, cerca de la curvatura del duodeno. Y encima y a la izquierda de la cabeza se encuentra el cuerpo y la cola. Aquí los podemos ver de forma ausada. Y bueno, ya ahora vamos a ver un poco más de los conductos. El jugo pancreático se secreta en las células exócrinas dentro del conducto pancreático, también llamado conducto de Wilson, y el conducto accesorio, que se vuelcan las secreciones en el intestino delgado. Y bueno, este conducto pancreático de Wilson es el más largo, lo podemos observar aquí, que es el más largo, y se une al conducto colédoco, podemos observarlo también aquí, o también llamado hepatocístico, y entran en el duodeno como un conducto común llamado ampolla hepatopancreática o también ampolla de Vater, que la podemos observar aquí. Aquí está señalada la ampolla. Y bueno, ya el paso de los jugos pancreáticos y biliar por la ampolla de Vater hacia el intestino delgado está regulado por un esfínter llamada esfínter de Oddi o hepatopancreática, que la podemos observar aquí. También la ampolla se abre a la elevación de la papila duodenal mayor. Aquí se encuentra la papila duodenal mayor, a unos 10 centímetros por debajo del esfínter pilórico del estómago. Y bueno, como se mencionó, el conducto accesorio o de Santorini sale del páncreas y desemboca en el duodeno a unos de 2.5 centímetros por encima de la ampolla hepatopancreática. En esta imagen no se alcanza a apreciar este conducto, pero en la anterior que está aquí, podemos observar el conducto accesorio de Santorini. Y bueno, ¿para qué va a ser todo esto que les mencionamos anteriormente, tanto el desarrollo embrionario como la anatomía? Va a haber variaciones anatómicas, va a haber un amplio espectro de variantes del sistema ductal pancreático. Va a ser tanto de su manera de su configuración, dirección de los ductos o desembocadura del duodeno. Y podemos observar en esta imagen, aquí en este caso, las variantes de la normalidad de los conductos pancreáticos. Aquí o podemos observar cuando está con el conducto de Sartorini y sin el conducto de Sartorini. Sin embargo, va a haber algo llamado que se llama páncreas divisum. ¿Y en qué va a consistir? Va a haber tres variedades. En este caso va a ser con conductos ventral y dorsal separados. También se va a encontrar con la ausencia del conducto ventral o de Winsum. Y también se va a encontrar algo también llamado páncreas divisum funcional. ¿A esto que se va a referir? Pues más que nada la comunicación filamentosa entre el conducto ventral y el dorsal. Y bueno, aquí vamos a observar ya las tres variaciones. En este caso podemos ver la ansa pancreática, donde el conducto de Sartorini realiza en su recorrido una curvatura sigmoidea que se dirige hacia el conducto de Wilson en la región de la cabeza pancreática, y de aquí la podemos observar en la imagen. El siguiente que podemos observar de las variaciones anatómicas es el santorinocele. Esto es más que nada una dilatación quística de la porción intramural del conducto de Santorini a nivel de la papila menor. Y bueno, ya por último vamos a observar el conducto pancreático bífido. En este caso, pues el conducto de Wilson está bifurcado en parte o en la totalidad de su territorio.
¿Y todo esto a qué va? Pues porque el páncreas divisum va a ser una de las malformaciones congénitas pancreáticas más frecuentes, del 4 a 14%. Y bueno, esta se va a encontrar en un 25% en los pacientes con una pancreatitis no alcohólica. Esta va a ser su importancia. Esto, pues, más que nada para consecuencia de la función fallida de los conductos ventrales y dorsales. Y ahora vamos con un poco de la histología del páncreas. Recordemos que este va a estar constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales, glandulares. Y en el caso, por ejemplo, de los acinos, estas van a estar conformadas o parte de la porción exocrina del páncreas. Y estas células acinosas van a estar secretando mezcla de líquidos, enzimas digestivas que van para el jugo pancreático. Y en el caso de los islotes pancreáticos, o mejor conocidos como islotes de Langerhans, van a ser, ¿cuál va a ser su función? Pues va a ser que va a secretar hormonas como glucagón, insulina, somatostatina, polipéptido pancreático y las células exocrinas. Ahora, en cuanto a la composición y funciones del jugo pancreático, bueno, recordemos que el jugo pancreático se va a secretar de 1200 a 1500 mililitros y este va a ser un líquido transparente e incoloro. Va a estar formado por agua, sales de bicarbonato y sodio. Y bueno, va a haber varias enzimas. Estas enzimas en el jugo pancreático se va a encontrar algo que se llama amilasa pancreática. ¿Esta qué va a hacer? Pues nos va a digerir el almidón. Y ya en cuanto a las enzimas que digieren proteínas, pues van a digerir tanto la tripsina, quimiotripsina, entre otras. La importancia del bicarbonato de sodio, va a ser más que nada para que el jugo pancreático tenga un pH alcalino de 7.1 a 8.2. Y bueno, también, ¿cuál va a ser su importancia? Va a amortiguar el jugo gástrico ácido del quimo, perdón. Y bueno, va a frenar la acción de la pepsina del estómago. Y va a crear un pH adecuado ya cuando las enzimas digestivas lleguen al intestino delgado. Ahora ya como tal ya vamos a ir con la definición. ¿Y qué es la pancreatitis aguda? Una definición común que encontramos es la inflamación aguda del páncreas. Si vamos a una definición más completa, va a ser la inflamación brusca del páncreas o provocada por la activación dentro de él y de las enzimas que produce para la digestión. En casos graves, bueno, en la parte del páncreas se destruye en un proceso que se llama la necrosis y va a producir una reacción inflamatoria generalizada que nos va a afectar a otros órganos. Ya como tal, en la epidemiología, pues en México no se tienen datos estadísticos completos, pero se sabe que en el 2001 fue la 17ª causa de mortalidad con una prevalencia del 3%. En el caso ya de la PA, en este caso pancreatitis aguda leve, se presenta en un 80% de los casos. En el caso ya de la pancreatitis aguda severa, esta se presenta ya en el 20% restante. Ya en el caso de la mortalidad por pancreatitis aguda leve, es menor del 5 al 15%. Y ya en el caso por la pancreatitis aguda severa, se va a presentar ya un poquito más la mortalidad más elevada, de un 25 al 30%. Y bueno, la mortalidad más que nada va a estar asociada con una necrosis pancreática y va a variar cuando es estéril a un 10% más o menos y cuando ya está infectada a un 25%. Y bueno, en México los factores de riesgo más importantes de la pancreatitis en adultos es la litiasis biliar. También va a ser el consumo excesivo de alcohol, pero también va a ser más común en Estados Unidos. La pancreatitis aguda va a ser más frecuente entre los 40 y 50 años de edad. Y en el caso, por ejemplo, de los hombres, se dice, en el caso del IMSS mencionaba que los hombres va a ser por una ingesta abundante de alcohol y alimentos ricos en grasa, mientras que las mujeres va a ser un poquito más común que vaya a ser por una complicación por tener cálculos en la vesícula o vías biliares. Y también van a existir factores de riesgo que se deben de tener especial cuidado para que no se presente esta pancreatitis, como es el caso del sobrepeso y la obesidad, consumo de alcohol, alimentos ricos en grasa y también padecer cálculos en la vesícula y vías biliares. También es importante los niveles de triglicéridos, que sean igual o mayor a 1000 miligramos sobre decilitro. Vamos a continuar con la etiología. Hay múltiples causas que nos pueden
generar una pancreatitis aguda. Sin de los casos de esta enfermedad. En primer lugar, tenemos la litiasis biliar o colelitiasis, que ocupa la primera causa más común de pancreatitis aguda, ya que contabiliza aproximadamente más del 50% de los casos reportados de pancreatitis y muestra una tendencia en aumento. Hay una mayor prevalencia en mujeres y aquí también vamos a incluir las microlitiasis y el barro o lodo biliar. Esto ocurre porque al migrar los cálculos, estos pueden obstruir el conducto pancreático. Se va a sospechar la etiología biliar dentro de un paciente con pancreatitis aguda si éste ha padecido previamente cólicos biliares, también si ha presentado alteración transitoria del perfil hepático durante las primeras 48 horas iniciado el cuadro y si se van a identificar cálculos o lodo biliar mediante una ecografía abdominal. Como segunda causa es el alcohol, ya que el consumo prolongado de estamos hablando de 4 a 6 bebidas por día en un tiempo aproximado de 5 años o más. Viene siendo la segunda causa pues, más común porque va a originar del 15 al 30% de todos los casos reportados. Es más frecuente en hombres, probablemente por las diferencias que existen entre la ingesta o genética. Aquí la pancreatitis aguda se va a presentar al disminuir el umbral de la activación de la tripsina, causando así necrosis celular. Es importante mencionar que la incidencia de pancreatitis en alcohólicos es sorprendentemente baja. Estamos hablando de 5 por cada 100,000, lo cual denota que además del volumen del alcohol que ingiere una persona, otros factores que se desconocen van a afectar la susceptibilidad de la persona a sufrir una lesión del páncreas. Sin embargo, actualmente no se conoce a fondo el mecanismo de la lesión. Como tercera causa más común es una hipertrigliceridemia que genera del 2 al 5% de los casos de pancreatitis aguda. Aquí los valores de triglicéridos séricos por lo común son mayores de 1,000 miligramos por cada 100 mililitros. Los individuos los pacientes que cursan con diabetes mellitus o que reciben algún otro fármaco en particular, que más adelante vamos a ver cuál es, también pueden presentar hipertrigliceridemia como efecto adverso. Y dentro de otras causas de una pancreatitis aguda está el tabaquismo, que se asocia al 50% de los casos de esta patología. Los fumadores activos tienen 20% más riesgo de padecer enfermedad pancreática si los comparamos con los exfumadores. Debido a los efectos nocivos y cancerígenos por su consumo del tabaco y su alta prevalencia mundial, se considera el factor de riesgo modificable más importante. Ahora sí tenemos a los fármacos, que estos causan menos del 5% de los casos de pancreatitis aguda, que la mayoría son casos leves. Aquí les puse un listado de algunos de los medicamentos que, más adelante también se los pongo en otra tablita por si los quieren checar más a detalle. La pancreatitis aguda idiopática, esta aumenta con la edad, existiendo factores potenciales como polimorfismos genéticos, tabaquismo y otras toxinas ambientales y efectos de algunas comorbilidades que se encuentren asociadas, por ejemplo, la obesidad y la diabetes mellitus. Es por ello que es importante mencionar que la obesidad es un factor de riesgo bien establecido para pancreatitis aguda y es más severa en obesidad central. La diabetes mellitus tipo 2 aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de padecerla y la cirrosis va a duplicar su mortalidad. También tenemos causas autoinmunes que no son tan comunes, pero también pueden ocasionar pancreatitis aguda en un porcentaje menor al 1%. Existen dos tipos, la tipo 1 que va a afectar a páncreas, riñones y glándulas salivales y la tipo 2 que solamente va a afectar a páncreas y a pacientes jóvenes. Y continuamos con los traumas abdominales penetrantes.
particularmente los de columna vertebral, ya que estos van a desarrollar una pancreatitis aguda a un aproximado del 1% de los casos, al igual que las causas infecciosas, ya sea por virus o por parásitos. Dentro de los virus tenemos al citomegalovirus, virus de la parotiditis y Epstein-Barr. Y en los parásitos encontramos a Ascaris y Taenia. En un 5 a 10% de las complicaciones de un bypass cardiopulmonar pueden provocar una pancreatitis aguda e isquémica grave. Y en esta tablita les puse desde las causas más comunes hasta las que son muy raras, y pues ya les expliqué las más comunes que ocupan los primeros lugares, que es la litiasis, el alcohol, bueno, el alcoholismo y la hipertrigliceridemia. Aquí también pues podemos observar algunas otras patologías que no son menos importantes, ya que pues también nos pueden originar una pancreatitis aguda, y es importante considerar. Ahora vamos a proseguir con lo que es la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Y bueno, como ya lo había mencionado mi compañera anteriormente, la pancreatitis tiene diferentes etiologías o causas, y la que más se presenta en la mayoría de los pacientes es la litiasis, que está asociada con la generación de la pancreatitis. Por lo tanto, varios autores han generado distintas teorías acerca de cómo es que la litiasis produce la pancreatitis aguda. Entonces, la primera teoría es la teoría del canal común, que esta fue descrita por Opie en 1901. Entonces, él hizo una necropsia en 2 pacientes que habían fallecido por pancreatitis aguda, y encontró que en estos pacientes habían cálculos en el colédoco terminal. Entonces, su teoría decía que el cálculo podía generar obstrucción de lo que era la ampolla de Vater, y esta obstrucción a su vez iba a generar que la bilis, que debería salir, iba a regresar o refluir a lo que es el conducto pancreático. Y de esta manera se generaría lo que sería la pancreatitis aguda, y así explicaría el por qué una litiasis generaría esta patología. Sin embargo, otros autores posteriormente quisieron poner como a prueba esta teoría y hicieron la colocación de bilis fresca en lo que son los canales pancreáticos, y se dieron cuenta de que no desencadenan todos los procesos bioquímicos que se deberían desencadenar en una pancreatitis aguda. La siguiente teoría es la teoría del reflujo, y bueno, esta teoría también habla acerca de que un cálculo pasa a través de lo que sería el esfínter de Oddi y va a generar la dilatación de este. De esta forma hará que el esfínter pierda su funcionalidad de ser, o bueno, lo vuelva incompetente, y hará que lo que es el líquido que se encuentra en el duodeno refluya. Entonces, este líquido, como ya contiene enzimas activadas, que son las enzimas pancreáticas, junto con los gérmenes va a refluir al conducto pancreático y va a generar la pancreatitis aguda. Sin embargo, esta teoría tampoco ha sido aprobada porque, por ejemplo, los pacientes que tienen esfinterotomías no generan pancreatitis aguda después de este procedimiento. Y la última teoría, o la tercera teoría, es la teoría obstructiva. Aquí es porque lo que es el conducto se encuentra ya sea parcialmente o completamente obstruido, principalmente, por ejemplo, en las neoplasias que estén en el páncreas. Pero también lo mismo, esta teoría no ha sido aprobada porque los pacientes que tienen neoplasias pancreáticas no siempre van a generar pancreatitis aguda. Y bueno, esas son las 3 teorías que se generaron para hablar de lo que es la pancreatitis aguda litiásica. Sin embargo, dependiendo de cuál sea la etiología, siempre va a haber como una cascada similar para que se generen los acontecimientos bioquímicos en la producción de la pancreatitis aguda. Entonces vamos a empezar con que se genera una anoxia primaria, ya sea el alcoholismo, la litiasis, dislipidemias, tabaquismo, etcétera. Todas estas etiologías, cual sea, van a generar lo que es la activación intracinal de sinógenos. Entonces, con esto nos referimos a que la función normal de las enzimas es que se activen fuera del páncreas, porque recordemos, las enzimas pancreáticas tienen la función de degradar, ya sean grasas, proteínas o lípidos. Entonces, si estas enzimas estuvieran activas dentro del páncreas, degradarían al mismo páncreas. Entonces, la función normal es que estén inactivas y una vez que salgan del páncreas se activen. Entonces, en lo que es la pancreatitis aguda ocurre todo lo contrario. Las enzimas se activan antes de tiempo, es decir, una activación precoz. Entonces, esta activación va a dañar a las mismas células acinares que las contienen y a su vez van a generar el daño endotelial.
Lo que es la activación precoz va a también alterar lo que es a nivel vascular y va a generar microembolismos y vasoconstricciones. Estas alteraciones van a generar a su vez lo que es edema pancreático y peripancreático. También pueden generar colecciones peripancreáticas y está muy observado que generan también o favorecen lo que es la necrosis. Ahora en la diapositiva que podemos ver es en referencia a lo que sucede en la fisiopatología dentro de la célula acina del páncreas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es la función normal de la secreción de las enzimas y posteriormente cómo se genera pues la fisiopatología. Entonces lo normal es que dentro de la célula acinar, en lo que es el retículo endoplásmico rugoso, se va a producir la síntesis de las enzimas pancreáticas, pero la síntesis es de forma inactiva. Posteriormente, estas enzimas van a pasar a lo que es el aparato de Golgi y de ahí tomarán pues dos diferentes caminos para almacenarse. Si son hidrolasas lisosomales, se van a almacenar precisamente en lo que son los lisosomas, pero si son enzimas digestivas, se dirigirán a lo que son las vacuolas de condensación especiales y madurarán y posteriormente se volverán gránulos imógenos. Entonces, para que salgan estos gránulos imógenos o estos imógenos, tienen que pasar por exocitosis y así de esta manera salir a lo que son los conductos y de ahí dirigirse al duodeno. Y ya en el duodeno serán activados para poder tener la función de degradación. Entonces, si vemos en el esquema, las dos flechitas, las dos estrellitas rojas que se marcan ahí, señalan los mecanismos que tiene la célula acinar para evitar que estas enzimas se activen antes de tiempo, ya que estas tienen que activarse fuera del páncreas. Y ahora vamos a pasar con el siguiente esquema que se encuentra del lado derecho y es una representación de lo que sería una célula acinar. Entonces, el circulito azul representa un lisosoma que tiene en su contenido hidrolasas y del otro lado vemos un circulito morado que representaría una vacuola de condensación y dentro de esta los imógenos que serían las enzimas no activas. Entonces, hay diferentes hipótesis acerca de cómo es que se genera la colocalización, que ahorita les voy a explicar qué es, pero bueno, una dice que lo que sucede es que la célula o la célula acinar pierde la capacidad de poder secretar estos gránulos imógenos y estos se empiezan a acumular en exceso. Otras teorías o hipótesis hablan acerca de que los receptores de esta célula empiezan a fallar y los canales, pero bueno, estas son hipótesis. Bueno, entonces vamos a quedarnos orientados en que hay acumulación de lo que son estos imógenos dentro de la célula acinar. Entonces, como lo que eran las sustancias del lisosoma junto con las sustancias del simógeno se encuentran separadas o fueron divididas, por así decirlo, no tienen que estar en contacto. Cuando entran en contacto se llama colocalización. Esto es un proceso que no tiene que pasar de forma normal, pero como hay exceso de simógenos dentro de la célula y estos tienen contacto con el lisosoma, se genera este proceso. Entonces ya vemos el siguiente paso, que sería ese círculo azul grande que ahora tiene simógenos y las hidrolasas. Entonces las hidrolasas que estaban dentro de los lisosomas van a activar a los simógenos antes de tiempo, es decir, van a hacer esta activación precoz. Y la principal hidrolasa que va a hacer esta activación va a ser la capsina B, que es la que se asocia o la que está más mencionada en las bibliografías. Entonces, esta capsina va a activar a lo que es el tripsinógeno en tripsina y recordando que la tripsina es la que va a hacer la activación de las demás proenzimas, pues va a generar todo este proceso antes de tiempo. Y pues ya les mencioné anteriormente, estas enzimas tienen la función de degradación, entonces cuando están dentro de la célula acinar van a hacer lo mismo, van a hacer degradación y por ende van a destruir a la célula. Entonces, ya cuando esta colocalización va a generar que se secrete aún más capsina B y esta va a llegar a lo que son las mitocondrias de las células acinares. Y las mitocondrias de las células acinares van a secretar lo que es citocromo C en el citosol. Y bueno, las hipótesis también marcan que la secreción de citocromo C es la que va a hacer la activación de la apoptosis y por ende va a traer también células de inflamación. Entonces, cuando hay daño a lo que sería la célula acinar,
puede tomar dos vías diferentes. Puede generar lo que es apoptosis o puede generar lo que es necrosis. Lo que es la necrosis es la más severa o es la que se asocia con que hay mayor manifestaciones más graves en los pacientes. Y en el caso de la apoptosis se asocia cuando hay pancreatitis leves y cuando no hay daños. Entonces, en la necrosis lo que pasa es que se genera la liberación de interleucinas, factores, etcétera, y estos van a llegar a lo que es la circulación enterohepática. Posteriormente va a haber una potenciación por lo que son las células de Kupffer, y esto puede llegar también a la circulación sistémica. Entonces, una vez que ya está dentro de la circulación sistémica, puede generar distintos fallos a diferentes sistemas del organismo, y esto es lo que generaría una pancreatitis grave. Entonces puede generar síndrome de dificultad respiratoria aguda, puede generar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que al final termina en falla orgánica, o bien puede generar complicaciones sistémicas, es decir, solo dañar ya sean los riñones, el hígado o algún sistema específicamente. Y bueno, en esta imagen podemos ver un esquema que en la parte superior habla acerca de las principales etiologías que se asocian con la generación de la pancreatitis aguda, y al final todas concluyen en que hay una autodigestión del páncreas, es decir, el páncreas empieza a digerir sí solito, todo debido a la activación de la tripsina antes de tiempo. Entonces, como ya les había mencionado, cuando se activa la tripsina, se activan las demás enzimas en forma como una cascadita. Entonces, dentro de las que se activan está la elastasa, la quimiotripsina, la fosfolipasa A2, entre otras. Estas son como las principales, y dependiendo de cuál sea la que se active o cuál es la que se encuentre, va a generar diferentes daños a diferentes regiones de la célula o ya en sí en el organismo. Esto va muy relacionado acerca de cuáles son las manifestaciones clínicas que se van a generar, que más adelante se las van a mencionar. Y ahora vamos a pasar con lo que es la clasificación. Y bueno, para lo que es la pancreatitis aguda, existen diferentes clasificaciones, pero la más importante, o una de las más importantes, es la anatomopatológica. Entonces, la pancreatitis aguda se puede dividir en dos. Puede ser la pancreatitis aguda edematosa o la pancreatitis aguda necrotizante. Entonces, en la edematosa, lo que es el parénquima del páncreas se va a encontrar edematizado o inflamado, y esta no tiene tanto riesgo y tiene un buen pronóstico para pues, el paciente. Sin embargo, por el otro lado, encontramos la pancreatitis aguda necrotizante, que se presenta entre 15 a 20% de los pacientes con pancreatitis aguda, y esto es porque el parénquima del páncreas o bien la grasa peripancreática se encuentra necrotizada, o incluso ambas pueden estar necrotizadas. Esto está asociado a que pueda generar manifestaciones sistémicas más severas en los pacientes, falla orgánica, e incluso hay asociación con que se generen infecciones por la misma necrosis, que ya les había mencionado anteriormente en la fisiopatología, que cuando había necrosis había mucha asociación con falla orgánica. Y en esta pequeña tabla podemos observar la clasificación, y también menciona un poco acerca de qué pasa. Entonces ya les había mencionado que se trata cada una, y abajo viene algo que son los criterios de la tomografía contrastada, es decir, que cuando se hace la tomografía, ¿qué se debe de observar para que se considere o pancreatitis edematosa o necrotizante? Entonces, si observamos una tomografía contrastada que tiene captación del medio de contraste en lo que es el parénquima pancreático, o bien hay ausencia de hallazgos de necrosis peripancreático, podríamos hablar de que es una pancreatitis edematosa. Por el otro lado, si vemos que hay en la tomografía contrastada ausencia de captación de medio de contraste en el parénquima pancreático, pero se observan hallazgos de necrosis pancreáticos, hablaríamos de pancreatitis necrotizante. Tenemos otra clasificación, que esta es la clasificación de Atlanta, que es para observar o bueno, saber la gravedad de la pancreatitis aguda en cuanto a las manifestaciones clínicas. Entonces, esta clasificación divide a la pancreatitis en tres: en la leve, moderada y grave. Es considerada leve cuando no hay falla orgánica y tampoco hay complicaciones locales ni sistémicas en el paciente. Eso también lo mencionaré más adelante, las complicaciones locales y sistémicas. Será de tipo moderada cuando se observe un fallo orgánico, pero este solamente es transitorio.
solo dura 48 horas o se resuelve en lo que son 48 horas. O bien cuando se le puede agregar también complicaciones ya sean locales y o sistémicas. Y por último, la clasificación nos da la que sería grave, que es cuando hay un fallo orgánico, pero este ya va a ser persistente, es decir, que pasa o sobrepasa las 48 horas. Y tenemos otra clasificación, que esta es la clasificación tomográfica de Baltasar o el sistema Baltasar, que consiste en darle un puntaje a cada uno de los hallazgos que se encuentran en una tomografía computarizada. Entonces se le dará la letra A cuando observemos un páncreas normal, la letra B cuando el páncreas esté aumentado de tamaño o edematizado, C cuando encontremos rarefacción de la grasa peripancreática o bien aumento de esta, D cuando observemos una colección peripancreática y E cuando encontremos más de una colección peripancreática. Entonces, estos puntos se tienen que sumar y dependiendo de el puntaje se le dará un porcentaje de probabilidad de que hablemos de una necrosis en el páncreas. Y bueno, en esta imagen podemos observar la clasificación de Baltasar. Entonces, en la A son cortes axiales y vemos como unos pequeños asteriscos señalan lo que sería el páncreas y pues como este es tipo A, no tiene que haber nada, solamente es un páncreas normal, está bien definido y no se observa alguna otra alteración. Posteriormente tenemos el B o el puntaje B y este se referiría al páncreas que ya está aumentado de tamaño y bueno, las flechas blancas pueden señalar cómo este páncreas se encuentra más grande de lo normal. Tenemos también el puntaje C y este hace referencia a que la grasa que está la grasa peripancreática se encuentra aumentada y con mayor densidad. Entonces, en la tomografía se observará eso, que la grasa está más densa de lo normal. En el puntaje D, que sería la imagen de abajo, hace referencia a que hay presencia de una única colección peripancreática, pero normalmente esta colección en las bibliografías marcan que debe ser una colección muy grande de líquido, que aquí no se aprecia muy bien. Y por último tenemos el puntaje E, que esta es cuando hay más de una, que ahí sí se observa muy claramente con esa flechita una acumulación de líquido, que sería la colección peripancreática, pero en este caso tiene que ser 2 para poder clasificarse como la E. Pasando ahora a lo que es el cuadro clínico. El síntoma cardinal de la pancreatitis aguda va a ser el dolor epigástrico y o periumbilical. Este usualmente es de inicio súbito y suele irradiarse hacia la espalda. La naturaleza de este dolor va a ser constante, por lo tanto, si el dolor desaparece o disminuye, hay que considerar otros diagnósticos. Incluso la literatura nos indica que este es uno de los dolores más intensos que puede sentir un ser humano, el de la pancreatitis aguda. La mayoría de los pacientes también van a presentar náuseas y o vómitos que no van a aliviar el dolor y que además se van a ver incrementados con lo que es el alimento. Los pacientes con pancreatitis aguda también van a presentar deshidratación que se va a manifestar por la escasa turgencia cutánea, por mucosas secas o incluso en pacientes que tengan edad avanzada y un grado de deshidratación más grave, van a tener cambios en lo que es el estado mental. Otros signos frecuentes que encontramos en pacientes con este padecimiento son la taquicardia y la hipotensión, y otros ya menos frecuentes van a ser la anorexia y la fiebre. Dentro de la exploración física de abdomen, esta va a variar de acuerdo con la gravedad de la enfermedad. En la pancreatitis leve vamos a observar que la exploración puede ser normal o revelar solo un dolor epigástrico leve a la presión. Pero ya cuando es una pancreatitis grave, va a haber una distensión abdominal significativa que va a estar asociada con un rebote generalizado y con la rigidez abdominal. La naturaleza del dolor que describe el paciente no siempre se va a correlacionar con la exploración física, ni con el grado de inflamación pancreática. Otros signos que observamos son la equimosis en los flancos, que es el signo de Gray-Turner, el que vemos aquí.
o la equimosis periumbilical, que sería o corresponde al signo de Colen. Estos signos van a indicarnos una hemorragia retroperitoneal asociada a una pancreatitis ya grave. Ahora vamos a encontrar ictericia. Como tal, la ictericia no es un signo patognomónico de lo que es una pancreatitis aguda, pero se va a presentar cuando la pancreatitis ya es una complicación de una coledocolitiasis o cuando se tiene un edema significativo de la cabeza del páncreas que esté obstruyendo, que esté comprimiendo la porción intrapancreática de lo que es el coledoco. Después vamos a encontrar, si encontramos matidez o una disminución de los ruidos respiratorios en el hemitórax izquierdo, esto nos va a indicar un derrame pleural secundario a lo que es una pancreatitis aguda. Pasando ya al diagnóstico, pues las piedras angulares del diagnóstico de la pancreatitis aguda van a ser los hallazgos clínicos que ya mencioné anteriormente. Estos se van a acompañar de lo que es la elevación de las enzimas pancreáticas. En el caso de la amilasa, el nivel normal de esta enzima en sérica es de 40 a 140 unidades sobre litro. Tenemos que esta se va a elevar dentro de las primeras 2 a 12 horas, va a ser la que más se eleve en ese momento. En cuanto a la lipasa, el nivel normal va a ser un nivel menor a 160 unidades sobre litro. Esta ya va a tener una especificidad del 96% y una sensibilidad del 94%. Comparado con la amilasa, que tiene una especificidad menor del 90%. Estas dos enzimas pancreáticas se van a elevar ya sea igual o mayor a lo que son 3 veces el nivel normal. Y la lipasa va a ser un marcador más específico de pancreatitis aguda porque las concentraciones séricas de lo que es la amilasa se pueden elevar en otros padecimientos como es la úlcera péptica, la isquemia mesentérica, una salpingitis o una macroamilasemia. También los pacientes con pancreatitis aguda pueden tener hiperglucemia, leucocitosis o un aumento en enzimas hepáticas como es la alaninoaminotransferasa. En cuanto a estudios de gabinete, las radiografías de abdomen no nos van a ser como tal útiles para diagnosticar una pancreatitis aguda, pero nos va a ayudar a excluir otros trastornos como lo es la enfermedad ulcerosa perforada. En cuanto a los hallazgos inespecíficos que vamos a tener en pacientes con pancreatitis aguda, van a ser los niveles hidroaéreos, que nos van a indicar un íleo. También vamos a tener el signo de colon cortado, que nos va a indicar un espasmo colónico en la flexura esplénica. Y estas son las imágenes correspondientes a lo de los niveles hidroaéreos, se ve así. Esta es la del signo de colon cortado, se aprecia aquí, me parece. Y esta va a ser el ensanchamiento del asa en C duodenal, que nos va a indicar un edema intenso de la cabeza pancreática. La utilidad de la ecografía en el diagnóstico de pancreatitis aguda se va a ver limitada por la grasa intraabdominal y el aumento en el gas intestinal que nos resulta del íleo. Pero esta prueba se tiene que solicitar siempre en pacientes que se sospechen con pancreatitis aguda porque tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de litiasis biliar. Esta sensibilidad corresponde a un 95%. Ahora hablando de la tomografía computarizada, esta va a ser mejor usarla con contraste. Esta nos va a permitir una evaluación ya más específica del páncreas. La fase más útil del contraste para evaluar lo que es el parénquima pancreático es la fase venosa portal, que corresponde a 65-70 segundos después de que se inyecte el contraste, ya que nos va a permitir evaluar la viabilidad del parénquima pancreático, el grado de inflamación peripancreático, la presencia de aire libre intraabdominal
y la presencia de acumulaciones líquidas. Ya hablando de la tomografía computarizada sin contraste, esta va a ser útil en pacientes que presenten insuficiencia renal y nos va a ayudar a identificar acumulaciones de líquido y o aire extraluminal. En cuanto a la resonancia magnética abdominal, esta nos va a ser ventajosa para evaluar las extensiones de la necrosis, de la inflamación y la presencia de líquido libre. Sin embargo, su coste y su disponibilidad nos van a limitar una aplicabilidad en lo que es la fase aguda de una pancreatitis. Y ya en la colangiopancreatografía por resonancia magnética, esta no va a estar indicada como tal en una pancreatitis aguda, pero nos va a desempeñar una función importante en lo que es la evaluación de pacientes con pancreatitis que no tengan explicación o que ya sea recurrente, porque pues nos va a permitir una visualización más completa de lo que es la anatomía biliar y de los ductos pancreáticos. Y ya para finalizar con estos estudios, está la ecografía endoscópica, que nos va a ser muy útil para la evaluación de una coledocolitiasis, que pues va a ser recurrente. Ahora, más bien, ya pasando a lo que es el diagnóstico, pero enfocado a la valoración de la gravedad de la pancreatitis, tenemos que el primer sistema de puntuación que se diseñó para evaluar la gravedad de la pancreatitis aguda van a ser los criterios de Ranson. Esta nos va a permitir la predicción de la gravedad de la enfermedad. Esta se basa en 11 parámetros que se obtienen, unos en el inicio o en el ingreso del paciente y otras van a estar o se van a evaluar 48 horas después de lo que es el ingreso. La mortalidad por pancreatitis aguda se va a correlacionar directamente con el número de parámetros positivos. Dentro de los criterios de Ranson, estos nos van a permitir un diagnóstico de pancreatitis grave cuando se cumplan 3 o más de estos criterios. Estos criterios van a tener la desventaja de que no van a predecir la gravedad de la enfermedad en el momento del ingreso, sino hasta que ya se tienen todos los parámetros que se leen aquí. Tenemos que lo va a diferenciar en pancreatitis no biliar y biliar. En las únicas diferencias pues son que en la pancreatitis no biliar vamos a tener que se aumentó un punto más bien un criterio va a ser una edad mayor a 55 años, glucemia mayor a 200 miligramos sobre decilitro, los leucocitos que sean mayores a 16,000, la concentración de LDH mayor a 350 y la concentración de AST mayor a 250. Y diferenciándolo con la biliar, la edad va a ser mayor a 70, glucemia mayor a 220, los leucocitos mayores a 16,000 células, la LDH mayor a 400 unidades y las AST se va a mantener igual, que son mayor a 250. Y va a cambiar lo de la deficiencia de base, la concentración sanguínea de nitrógeno ureico, las necesidades de líquido y la saturación. Esta va a tener un valor predictivo negativo alto. Y pues se va a utilizar únicamente para excluir una pancreatitis grave o para predecir el riesgo de muerte. Ahora, también la gravedad de la pancreatitis aguda se puede evaluar con la puntuación APACHE o sus siglas que quiere decir Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. Esta se va a basar en función a la edad del paciente, el estado de salud anterior y 12 medidas fisiológicas como las que vemos aquí: la temperatura, la presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la oxigenación, el pH arterial, el sodio plasmático, el potasio plasmático, creatinina, hematocrito, leucocitos y esta es aquí en este renglón iría la suma de todos estos, de este puntaje, de los criterios que les acabo de decir. Esto nos va a proporcionar una medida general de la gravedad de la pancreatitis aguda. Esta puntuación de mayor a o igual a 8 nos va a indicar una pancreatitis grave.
La principal desventaja de es que no va a ser específica de pancreatitis aguda, pero sí se va a poder usar al ingreso del paciente y se va a poder repetir en cualquier momento. Otra de las desventajas que tiene es que como se basa en la edad del paciente, va a aumentar fácilmente la puntuación de la gravedad de la pancreatitis aguda y va a tener un mayor valor predictivo negativo. Esta puntuación se va a obtener, como ya les comenté, sumando estos primeros puntos que corresponderían a la letra A de los criterios fisiológicos que les comenté. La letra B correspondería a la escala de coma de Glasgow, en la cual vamos a tomar 15 y le vamos a restar lo que nos salga de la escala de coma de Glasgow que nos indique en ese momento el paciente. Y el parámetro C quiere decir la puntuación por la edad, que lo tenemos de este lado. Y la D es puntos por enfermedad previa, que se le aumentan estos puntos de aquí. Se hace la sumatoria y ese ya sería el valor de la escala de Apache. Luego tenemos el índice de gravedad en la tomografía computarizada, que ya nos había comentado nuestra compañera en clasificación, o criterios de Baltazar. Estos pues nos van a correlacionar los hallazgos en la tomografía computarizada con lo que es el estado del paciente. Aquí hay otras imágenes que nos ejemplifican mejor. Aquí tenemos un páncreas normal, el tamaño pues es regular, es normal. En el segundo punto, en el punto B, ya vamos a tener un aumento de tamaño del páncreas, como lo vemos aquí, pues sí, ya se ve muy diferente a la primera imagen. En la otra va a ser alteraciones que tengan que ver, que se relacionen con la grasa peripancreática, como lo vemos aquí. Bueno, más adelante les enseñaré otras imágenes acerca de los otros dos puntos que faltan. Esta nos va a dar, si tenemos un valor de 0 a 3 puntos, una mortalidad de 3% y una morbilidad del 8%. Si tenemos un valor de 4 a 6 puntos, una mortalidad del 6% y morbilidad del 35%. Y si tenemos una puntuación de 7 a 10, la mortalidad va a ser ahora de 17% y la morbilidad de 92%. Estas son las otras dos imágenes que faltaban, en la cual en el punto D tenemos una acumulación única de líquido, que sería esta. Aquí vemos, como vemos, es una nada más. Y en el punto E sería ya una acumulación de 2 o más de líquido. Después tenemos a los criterios de Atlanta. Estos fueron creados en el Simposio Internacional que se llevó a cabo en Atlanta, por eso llevan este nombre, en 1992. Aquí se analizaron varios criterios, como es el curso del clínico, las diversas complicaciones, ya sea sistémicas y locales. Aquí ya se establece una definición de la pancreatitis, en la cual tenemos que es un proceso inflamatorio que puede comprometer un tejido circundante y extenderse a otros órganos, en donde se van a incluir ciertas variables como pues son una insuficiencia orgánica o falla orgánica y complicaciones tanto locales como sistémicas. Entonces, ante la presencia de cualquiera de estos criterios, vamos a tener que, pues ya la presentación de una pancreatitis grave como tal. Aquí ya se incluyen la puntuación de Ranson, que les mencioné hace un momento, la puntuación de Apache, falla orgánica, complicaciones sistémicas y locales. En las complicaciones locales, aquí tenemos ejemplificados lo que es la necrosis pancreática. En esta segunda imagen tenemos el absceso pancreático, que se ve mostrado con esas flechas. Y aquí tenemos un pseudoquiste pancreático. Ya por último tenemos a la proteína C reactiva. Esta va a ser un marcador inflamatorio que se va a presentar máximo a las 48 o 72 horas del comienzo del cuadro de pancreatitis. Se va a correlacionar con la gravedad de la enfermedad también. Una concentración de proteína C reactiva mayor a 150 miligramos sobre mililitro nos va a indicar ya una pancreatitis grave.
pero esta va a tener una limitación muy importante, que es que no se puede utilizar al ingreso, solamente, como ya les dije, después de 48 a 72 horas del comienzo del cuadro. Además de este estudio de proteína C reactiva, varios estudios han comprobado o han demostrado otros marcadores bioquímicos como la procalcitonina, la interleucina 6, la interleucina 1 y la elastasa. Esta también se va a correlacionar con la gravedad de la enfermedad, pero tienen la gran limitación de que tienen un costo elevado y su disponibilidad no es fácil, por lo tanto no se usa comúnmente. Ya para finalizar con el diagnóstico, tenemos un diagnóstico diferencial, dado que el dolor a la palpación epigástrica no va a ser específico por sí solo, o sea, sin contemplar la elevación de las enzimas pancreáticas. Esta se puede asociar entonces a otras condiciones como la colecistitis, la perforación de una úlcera péptica o incluso con un infarto agudo de miocardio. Entonces, debemos de realizar estudios de imagen porque, pues, para descartar todos estos diagnósticos que se podrían confundir con una pancreatitis aguda. Continuando con el tratamiento, tenemos que precisamente va a depender de la severidad de la enfermedad y de la presencia o no de las complicaciones que presente el paciente. El manejo inicial va a consistir en varias medidas y se debe individualizar en cada caso. En primer lugar tenemos al oxígeno suplementario. Se administra con puntas nasales o con mascarilla y en caso de que sea necesario, se debe de valorar para saber si es útil utilizar una intubación endotraqueal. El aporte de oxígeno es muy importante ya que la hipoxemia se asocia a complicaciones respiratorias como atelectasias o derrame pleural. También tenemos a la sonda nasogástrica, pero esta solamente está indicada en pacientes con hilio paralítico o en pacientes que presentan vómito frecuente. Como médicos generales, es muy importante tener como medida inicial una buena dieta. En primer lugar, se indica un ayuno. Se va a indicar en todas las formas de pancreatitis con la finalidad de que se disminuya la estimulación exócrina del páncreas, es decir, vamos a dejar que el páncreas descanse y la dieta se va a reiniciar cuando ya haya alguna evidencia clínica de que se está resolviendo la enfermedad. Sin embargo, hay ciertas discusiones sobre la utilidad del ayuno, ya que algunos han dicho que es inútil e incluso dañino para el paciente. El efecto puede ser desfavorable para el paciente si no se inicia temprano la nutrición enteral en menos de 48 horas. No quiere decir que sea inútil, simplemente que se debe de utilizar, se debe de adecuar al tiempo necesario. Después tenemos a la nutrición enteral. Esta se va a recomendar siempre sobre la parenteral. La parenteral únicamente la vamos a utilizar en caso de que pues, el paciente no tenga buena respuesta a la enteral. La nutrición enteral va a reducir como tal el riesgo de infección, de necrosis pancreática y de falla orgánica. Además se presentan otros beneficios y en todos los tipos de pancreatitis aguda, tales como que el paciente tenga menor estancia hospitalaria, hay una disminución de los costos y la reducción de complicaciones tanto locales como sistémicas. Es aquí donde pues resalta la importancia de que el ayuno no sea prolongado, es decir, pues que no supere las 48 horas, como ya se los decía, ya que actualmente se indica su inicio temprano en las primeras 24 horas y se debe de remitir antes de las 48. En cuanto a las soluciones, como tal, el objetivo de la hidratación va a ser mejorar los fluidos circulantes, esto para mejorar la oxigenación tisular. Hay que recordar que en la pancreatitis aguda, la inflamación del páncreas y la respuesta inflamatoria sistémica van a conducir a la extravasación de los fluidos en el tercer espacio. En los casos severos de pancreatitis se va a producir una hiperfusión, una falla orgánica
e incluso una hipovolemia. Esta hipovolemia es la que afecta a la microcirculación pancreática y puede influir esto al desarrollo de necrosis, además de que compromete las funciones renal y cardíaca. Y es por esto que la recurrente administración agresiva de fluidos en las primeras entre las 12 y las 24 horas, se recomienda el uso de soluciones cristaloides, tales como el lactato de Ringer. Se sugiere que se utilicen 2.500 a 4.000 mililitros en 24 horas. Y hay que tener en cuenta que los volúmenes y las velocidades de estas soluciones deben de ser determinados de acuerdo a la respuesta clínica de manera individual de cada paciente. En cuanto a la analgesia, esta es parte fundamental del tratamiento, ya que los fármacos se deben de elegir de manera escalonada, de acuerdo a la escala analgésica. Se tiene cierta como discrepancia con los opioides, son excelentes analgésicos, pero su uso en la pancreatitis siempre ha sido muy polémico debido a que estos tienen receptores afines que causan un efecto sobre el tono del esfínter de Oddi. Aumento del, esta causa sobre el esfínter, el aumento de la presión en la vía biliar. De acuerdo a los medicamentos, se recomienda iniciar primero la administración con AINES, como el diclofenaco, el ketorolaco, el metamizol, el paracetamol, el ibuprofeno. Pero en estos AINES hay que tener mucho cuidado, ya que su eliminación de estos es por vía renal, entonces por lo tanto van a estar contraindicados en los pacientes que presenten alguna falla renal. Se dice que la buprenorfina va a ser el fármaco de elección, ya que este no provoca contracción sobre el esfínter de Oddi a dosis de 0.3 miligramos cada 6 horas, y en el caso de la morfina, a pesar de que hay mucha discrepancia todavía, no está totalmente comprobado que esta tenga un efecto sobre el esfínter de Oddi, pero no se recomienda su uso a menos que pues no tengamos algún otro recurso. En cuanto a los antibióticos, estos no están indicados de manera profiláctica, excepto en casos donde la necrosis ya sea extensa, es decir, que pues sea mayor al 50% del páncreas, más datos de respuesta inflamatoria y deterioro del paciente, ya que esto como tal nos indica que hay una necrosis pancreática infectada. Dentro de los microorganismos más comunes se tienen a las bacterias Gram negativas como Escherichia coli, Klebsiella y algunas enterobacterias. Estas bacterias Gram negativas representan entre el 35 y el 55% de los casos, mientras que las bacterias Gram positivas como los estafilococos y los estreptococos representan un porcentaje entre el 25 y el 35%. Y ya con un porcentaje menor, entre el 20 y el 25%, encontramos a la cándida. Para estas infecciones se utilizan antibióticos de amplio espectro como imipenem, meroperem y cefipima. Esto en caso de aún no tener como tal el agente causal de la infección para darle un tratamiento más específico. Ahora bien, respecto a la colecistectomía, es muy importante tener en claro que nunca debe operarse una colecistitis con pancreatitis, ya que pues esta va a empeorar el cuadro. Como tal, la colecistectomía solo se indica de manera inmediata cuando esta va a ser causante de sepsis o de falla orgánica, ya que se utiliza de esta manera para que se eviten complicaciones pancreatobiliares, y también uno de sus beneficios es que reducen las reconsultas por pancreatitis. En caso de que esta no sea la causa de sepsis o de falla orgánica, está totalmente contraindicado realizar una colecistectomía hasta después de 6 semanas después del cuadro y antes de que se dé de alta el paciente. Esto va a reducir como tal la movilidad y la infección de colecciones, además de la mortalidad.
se sugiere que no se debe de dar de alta al paciente antes de que pues se resuelva esto, ya que de darlo de alta, lo único que provocaríamos es un riesgo de una nueva pancreatitis y que sea incluso más severa, y esto suele ocurrir en el 50% de los casos. Bien, y ya por último tenemos la necrostomía. Esta actualmente se recomienda pues evitar cualquier intervención en las primeras 2 semanas de la pancreatitis aguda, debido a que hay una alta mortalidad en los pacientes, y la intervención pancreática como tal se debe de retrasar hasta que se desarrolle como tal una necrosis tabicada. Esto comúnmente pasa entre las 3 y 5 semanas después de que se inician los síntomas, y hay algunas indicaciones para la intervención, entre las que pues incluyen una infección confirmada de la necrosis y la falla orgánica persistente por varias semanas, junto con la necrosis tabicada. Y bueno, actualmente como tal se recomienda un abordaje con técnicas que sean mínimamente invasivas, como lo es el drenaje percutáneo, el drenaje endoscópico transgástrico y la necrosectomía retroperitoneal, que son mínimamente invasivas. Y esto pues es una escala de intervenciones para evitar las que son más invasivas, solo si es en caso de necesario. Como tal, se debe de evitar totalmente la necrostomía. Ahora vamos a continuar con las complicaciones. Tenemos que estas se van a sospechar cuando se presente dolor abdominal persistente o recurrente con aumento de enzimas pancreáticas. También puede que exista un aumento de la falla orgánica y o signos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Las complicaciones locales de pancreatitis aguda se han clasificado en 4 tipos de colecciones, basándonos en el hallazgo radiológico y patológico que, bueno, estas van a aparecer en el siguiente orden. Cabe mencionar que estas complicaciones en general se dividen en 2 grupos, las locales y las sistémicas. Comenzamos con las locales, el primer tipo, que es la colección líquida aguda. Esta se presenta antes de las 4 semanas. Se va a asociar a pancreatitis aguda intersticial edematosa en ausencia de necrosis. Es homogénea con líquido denso, no encapsulada y confinada a la fascia peripancreática. La mayoría de estas colecciones son estériles y de resolución espontánea, por lo que su manejo aquí es conservador. Continuamos con la colección necrótica aguda, o también se le conoce pancreatitis aguda necrotizante. Esta aparece en las primeras 4 semanas, puede ser estéril o, aquí sí, infectada. En las fases iniciales, la colección va a ser una mezcla de tejido sólido y semisólido. Después se va a volver más líquida y se va a encapsular, a lo que se va a denominar pancreatitis aguda necrotizante encapsulada estéril. Esta pancreatitis, cuando se infecta, realmente es raro que ocurra en las primeras 2 semanas. Y si es así, bueno, esta se va a sospechar después de ese tiempo ante la aparición en el paciente de fiebre, leucocitosis y dolor abdominal creciente. Generalmente esta colección es monomicrobiana y es más frecuente por bacilos, bueno, está compuesta en su mayor cantidad por bacilos gram negativos. En la tomografía computarizada se van a demostrar gas ante la presencia de la necrosis. Con respecto a su manejo, si es estéril, se va a manejar conservadoramente y solo pues aquí va a requerir terapia en casos raros en donde obstruya una víscera cercana, como por ejemplo es el estómago, el duodeno o el conducto biliar. Si el paciente ya presenta sepsis, que puede pasar, progresiva o se encuentra en condiciones realmente inestables, el drenaje percutáneo aquí de la colección va a ser suficiente para reducir la sepsis. Casi el 60% de los pacientes con la pancreatitis aguda necrotizante se puede tratar de forma no invasiva con riesgo bajo de muerte. Y finalmente, en los pacientes que van a desarrollar
una pancreatitis aguda grave o pancreatitis aguda necrotizante infectada, o también que las colecciones líquidas sean persistentes. El tratamiento va a consistir en la administración de antibióticos, drenaje guiado por tomografía computarizada si es necesario. Y ya después, bueno, como lo mencionó nuestra compañera, se pueden realizar diferentes técnicas, abordajes mínimamente invasivos, como es la necrosectomía. El tercer tipo de colección se denomina pseudoquiste. Este va a aparecer alrededor de las 4 semanas. Es una colección ovalada o redonda, encapsulada por lo que es una pared fibrosa y de tejido de granulación bien definida, extrapancreática, y puede o no presentar necrosis. Por lo general son asintomáticos y cuando hay síntomas son realmente inespecíficos. Si es asintomático, se va a manejar de una manera conservadora, pues más del 50% de los casos van a resolver espontáneamente. Pero si ya es sintomático, este pseudoquiste se infecta o aumenta de tamaño en imágenes seriadas, debe intervenirse principalmente con técnicas endoscópicas. Y finalmente, el cuarto tipo es el absceso, que este aparece después de las 4 semanas en el contexto de una pancreatitis aguda necrotizante. Y este será heterogéneo y encapsulado. Es importante mencionar que más del 80% de las muertes por pancreatitis aguda son atribuidas a complicaciones sépticas por una pancreatitis aguda necrotizante con infección bacteriana. Y se va a sospechar por la evolución clínica del paciente o la presencia de gas también. En lo que es la tomografía, su manejo va a ser similar a una pancreatitis aguda necrotizante infectada. Y también tenemos otras complicaciones locales, como es fístula pancreática o fístula pancreatocutánea, pseudoaneurisma de la arteria pancreática, trombosis de la vena porta, mesentérica superior y aneurisma esplénico, que bueno, estos pueden presentarse mucho después, unas semanas incluso, de lo que es la hospitalización y deben ser detectadas y tratadas adecuadamente y oportunamente. Y por último, también puede presentarse una hemorragia del lecho pancreático. Ahora sí, continuamos al otro grupo de complicaciones que son las sistémicas. Aquí se puede presentar una exacerbación de comorbilidades preexistentes como enfermedad coronaria, hepatopatía crónica, EPOC, insuficiencia renal aguda y coagulación intravascular diseminada. También puede generarse un síndrome compartimental abdominal que se define como una falla orgánica concomitante con una presión intraabdominal mayor de 20 mililitros de mercurio como consecuencia de la resucitación agresiva al paciente con fluidos y que pues se va a manifestar con distensión abdominal, oliguria o incremento en la ventilación mecánica asistida. Después de una pancreatitis aguda, la disfunción pancreática endocrina, que es, prediabetes y diabetes mellitus, va a aparecer en un 20 a 30% de los casos y la exocrina, en dado caso de que esto ya se atribuye más a una pancreatitis crónica, en un tercio o la mitad de los casos. Y finalmente, otras complicaciones sistémicas se han reportado trombosis de la vena porta, ascitis por trombosis de la vena mesentérica superior y aneurisma esplénico, que pueden ocurrir tras varias semanas, como les había comentado. También se va a mencionar, se ha reportado disfunción gástrica, necrosis de colon, acidosis, síndrome de distrés respiratorio, varices gástricas, hemorragia retroperitoneal y gastrointestinal, ilio, efusión pleural, aneurismas en las arterias esplénicas, renales o gastroduodenales y hematoma gástrico. Finalmente, es importante mencionar que dentro de todas estas complicaciones puede llevar al paciente a lo que es una falla orgánica y finalmente la muerte. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.